Ayer en un contenido exclusivo de tvn-2.com se daba a conocer el lamentable hecho del abuso y ataque sexual a una niña de 8 años que quedó embarazada. Definitivamente esto generó la indignación nacional, la molestia, entre otras cosas porque con mucha frecuencia estamos viendo este tipo de ataque a niñas, a menores de edad. ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo blindar la familia? Yo lo digo porque lastimosamente, como en este caso y en otros cientos que suceden con mucha frecuencia en Panamá, el ataque, el abuso sexual a estos menores se da en el seno familiar. Y para entender qué tenemos que hacer como sociedad, porque eso es un compromiso de todos, una responsabilidad de todos, quiero presentar la entrevista de hoy a Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social. Leonor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas. Buenos días, Axel, y gracias a ustedes por darme la oportunidad de comentar y aportar en este tema que realmente es tan preocupante y tan grave para todo nuestro país. Le decía, Leonor, estos ataques, o sea, ¿cómo la sociedad puede intervenir? ¿Cómo podemos blindar? ¿Cómo podemos proteger a los niños si el abuso sexual está vinculado a personas cercanas al entorno familiar del menor? ¿Qué se puede hacer? Y pareciera que en Panamá muy poco se puede hacer porque cada vez vemos estos hechos lamentables con mayor frecuencia. La escuchamos, buen día. Buenos días. Bueno, mucho se puede hacer. Realmente, yo te diría que con cumplir gran parte de nuestro marco legal ya tendríamos elementos muy importantes. Lo primero es entender que la protección de los niños, sí, por supuesto, es una responsabilidad primaria de la familia, pero es una responsabilidad ineludible e irrenunciable del Estado. El Estado es el primer garante del ejercicio de todos los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas de este país. Eso es un elemento muy importante. Que este tipo de casos ocurran con más frecuencia en las comarcas no es extraño y no es por un tema de cultura o tal o porque ellos son así. No. Porque también ocurre en áreas rurales y también ocurre en áreas urbanas. Es por la ausencia de una presencia de Estado en nuestras comarcas, de todo tipo. El Estado tendría que estar ahí para proteger, el Estado tendría que estar ahí de pleno con los servicios educativos, de pleno con los servicios de salud, y aún más precisamente por la distancia y por la precariedad. Y tendría que estar también el sector justicia, porque en Panamá hay normas que establecen claramente muchos elementos importantes para la protección de los niños. En Panamá está muy claro que cualquier violación o abuso de una niña o un niño menor de edad es de denuncia obligatoria. Y voy a poner solamente una cifra, porque es uno de los problemas que tenemos en Panamá, que no hay una data única y tenemos datas variables. Voy a poner la cifra del 2019, en donde encontré el segmento de embarazos de niñas entre 10 y 14 años. En el 2019 hubo 458 embarazos de niñas entre 10 y 19 años. Si la ley se cumpliera, tendríamos que tener 458 procesos en el 2019, porque es un delito claro. O sea, no hay otra forma de tipificar un embarazo de una niña de edad temprana que no sea una violación. Una niña no tiene capacidad de decidir sobre sus relaciones sexuales. Una niña no tiene capacidad autónoma sobre su cuerpo. Una niña debe ser protegida. Entonces, ¿y por qué no pasa eso? La norma está. Todos los establecimientos de salud, todos los servicios de salud públicos y privados saben que, y tienen un formulario inclusive, que tienen que... Hola, hemos perdido contacto momentáneo con Leonor Calderón. Estamos haciendo los ajustes técnicos para volver a retomar la entrevista y lo que decías... hola, si la escuchamos, Leonor. ¿Leonor? Sí, a ver, dígame. Sí, la escuchamos. Es que perdimos un momentito su señal, la escuchamos.
Ahora sí, perfecto, muy bien, mil disculpas. Sí, quiero utilizar un ejemplo que otras veces he utilizado y que es muy gráfico. Por ejemplo, ¿qué pasa en nuestra sociedad cuando a un cuarto de urgencias de un servicio de salud llega un individuo herido de bala o de arma blanca? Hay enseguida un protocolo que se activa, ¿verdad? Llega este formulario, llene aquí, quién lo agredió, dónde ocurrió el hecho, llaman al médico forense, qué pasó, y se inicia un proceso de oficio, se inicia ese proceso. ¿Y por qué? Porque el cuerpo de este individuo es evidencia de que sobre él se cometió un delito. Cuando llega una niña de estas edades a un centro de salud del nivel que sea, su cuerpo es clara evidencia de que sobre ella se cometió un delito y sin embargo no pasa nada. O sea, realmente yo he averiguado esto y son muy pocos los formularios que llegan. El personal de salud dice que no se quiere meter en problemas, que prefieren mantener que la privacidad de la niña. Yo no sé por qué nosotros, la comunidad, no sabe quién fue el individuo y la relación de parentesco que tenía con la niña. Yo entiendo que no sepamos quién es la niña. Hay que protegerla a toda costa. Pero proteger al violador es importante que se sepa la familia y algunos grupos que abogan porque solo la familia puede tomar acción sobre las criaturas, sepan que ese nivel de parentesco realmente puede ser a veces y en muchos casos lo es, tan cercano como el padre, sí, el padrastro, el tío, el abuelo, Leonor, el hermano. Yo quiero que nos ayudes a entender cómo evitar revictimizar al menor, a la niña o al niño que es víctima de abuso. ¿Y por qué lo pregunto? Hoy en nuestro noticiero AM teníamos la participación de una especialista que alertaba que no se están comunicando o denunciando a tiempo estos abusos. Y sí, que en el peor de los casos es no poder, y por más crudo que suene, no poder interrumpir a tiempo, tal cual lo permite la norma, la ley en Panamá, un embarazo en una niña. Y simplemente hay un debate entre el derecho a protegerla, que incluye el derecho a evitar que sufra, porque de alguna manera no interrumpir un embarazo en una niña tan pequeña y obligarla a parir también estaría violentando sus derechos, más aún si es producto de un abuso. Entonces es un tema crudo que cuesta trabajo manejarlo, Leonor, pero está allí cada día más cercano. Y que también está regulado por la ley. En Panamá, el aborto es una causal para la interrupción del embarazo. La ley establece que en las 9 primeras semanas, pero yo realmente creo que este es un caso extraordinario. Y además hay una pregunta que yo me hago porque no sé la respuesta. ¿Cuándo algún nivel de los sectores de salud entró en conocimiento del embarazo de esta niña? Yo creo que ahí, ante una niña de esta edad, lo primero que había que hacer, en el primer momento que un personal de salud haya tenido contacto con esta niña, o una autoridad de cualquier tipo, una autoridad educativa, una autoridad de cualquier otra instancia, había que ver si todavía se estaba en tiempo de poder proceder y remitir este caso al comité especial que existe para que lo evaluaran. Porque realmente aquí no solamente es, yo escucho decir, y no lo dudo, que la niña está teniendo toda la protección en su salud física, en su salud mental. No, la vida de esta niña corre peligro. Es una criatura muy pequeña para poder avanzar con un embarazo. Y el futuro de ese niño también corre peligro, porque es una niña teniendo niños. O sea, un embarazo no le quita a esta criatura su condición de niña. Ella fue abusada, fue violada. Y hay un hecho biológico aparentemente adulto, que es el que ella está en este momento atravesando, pero sigue siendo una niña y sigue siendo objeto de protección. Ahora, ¿qué lleva esto? Yo también he escuchado argumentos como que seguramente era una pubertad adelantada, una pubertad precoz. A ver, perdón, no hay ningún problema con la pubertad precoz, que ocurre con mucha frecuencia en los climas tropicales como el nuestro. El problema es que la niña fue violada, no que tuviera una pubertad precoz. Ahora, ¿por qué una pubertad precoz?
Yo quiero aquí, y busqué los datos, porque yo trabajé muchos años en el Fondo de Población de Naciones Unidas, en países donde este tema era un tema central. Voy a poner un ejemplo de Guatemala. En Guatemala, efectivamente, teníamos miles de casos de niñas embarazadas que llegaban a los hospitales muy pequeñas, entre 9 y 14 años, realmente muchísimos, tengo que decirlo, eran realmente muchos casos. Y a mí me marcó muchísimo, en una ocasión, una niña maya de 11 años, embarazada, que me dijo, no sé por qué me está creciendo mi pancita. Eso me rompió. ¿Sí, Sabrina? Perdona que te interrumpa porque es muy similar a este caso, según reporta la noticia de TVN. Dice, sí. Las autoridades del Hospital Santo Tomás dicen que la niña de la etnia Guna, de un familiar cercano, descubrió cambios en su anatomía y la llevan al hospital. Y cuando la llevan al hospital, ya la niña tenía 25 semanas de embarazo. Entonces, sí hay una mezcla de encubrimiento, ignorancia, por qué no decirlo. Pero la pregunta que te quiero hacer, porque yo también ayer pensaba, no puede ser que para estos casos no exista una forma de abortar. O sea, que se descubra tan tarde el embarazo y no existe un mecanismo legal para, después de una violación agravada por tratarse de una niña, interrumpir ese embarazo. ¿Qué sucede de tu conocimiento en otros países cuando se conoce de un embarazo tan tarde? Sí, bueno, 25 semanas realmente es un tema, es bastante tardío, pero yo no estoy clara, y por eso lo pregunto, si fue exactamente a las 25 semanas o son las 25 semanas ahora, que fue lo que entendí, pero también entiendo que el individuo está preso desde diciembre. Correcto. Entonces desde no tengo diciembre, claro. Correcto. Entonces no tengo claro cuándo fue el momento en donde el sistema de salud, por eso hacía la pregunta. Pero con relación a este caso que yo estaba relatando de Guatemala, yo conversé con los médicos que trabajaban con nosotros en el Fondo de Población, porque las niñas indígenas, generalmente con un alto nivel de desnutrición en Guatemala y también a veces en nuestro país, tienen una menstruación más tardía, precisamente por la desnutrición. Y mi pregunta a los médicos colegas eran, ¿cómo era posible que una criatura quedara embarazada si no se había desarrollado y si tenía un tema de desnutrición? Y entonces ellos concluyeron, y no es una conclusión solo de ellos, luego he detectado algunos estudios que salieron publicados en una revista PLOS Biology del centro Bernstein de la Universidad Humboldt, ambos centros en Berlín, en donde dicen que el contacto físico, la fricción de los genitales y el contacto físico puede acelerar la pubertad. Que han hecho experimentos suficientes con otros animales para entender que esta puede ser una razón. Y la conclusión de estos médicos con los que yo conversé en Guatemala era que esta niña tenía mucho tiempo de estar siendo abusada sexualmente desde muy niña, hasta que un momento ya ese estímulo sexual permanente le produjo una pubertad temprana y por lo tanto esta criatura quedó embarazada. Y por supuesto, a ella no le estaba pasando nada diferente de lo que le venía pasando hace años. Para ella era parte de lo que había sido su vida, lamentablemente, y nadie en su entorno o se había dado cuenta o había querido anunciarlo y evidenciarlo y denunciarlo. Entonces, realmente este es un problema muy, muy serio. Hay que tomar todas las medidas necesarias. Hay que avanzar, de verdad, por favor, en la educación sexual integral. La educación sexual integral está comprobado que no promueve ni promiscuidad ni embarazos. La educación sexual integral temprana, acorde a cada etapa de la vida, con información coherente, clara, científica, correcta, decente, que no asuste, que enseña a los niños a conocer y proteger su cuerpo. Es un elemento fundamental para que los niños y niñas de este país primero sepan
que son sujetos de derecho, que tienen derecho y puedan ellos y las personas que de buena manera los quieren cuidar, familias o no, sepan que estos niños tienen derechos y tienen y el Estado tiene la obligación primordial, por encima de muchas otras cosas, de preservar la integridad y el ejercicio de los derechos de todos los niños y niñas de este país. ¿Talia? Sí, la pregunta también, Leonor, es, si bien es cierto, este caso realmente nos ha estremecido por su crudeza y sabemos que las autoridades pues han dado los detalles tratando de no solamente respetar ese derecho que tiene el menor, pero nosotros no podemos mirar para un lado y simplemente decir, bueno, es que no lo abordamos y punto. Los medios también tenemos un grado de responsabilidad. Primero, ante una realidad. Nosotros, desde que empezó la pandemia, el Ministerio Público, una de las primeras revelaciones que hizo y las alertas que incendió es que se les había disparado las denuncias por abuso sexual. Y entonces, y nos sumamos y dijimos, bueno, es que ahora los niños están con sus agresores encerrados. Y preveíamos que situaciones como estas iban a pasar. Entonces, así es. He escuchado, y aquí no quiero generar un debate, sino que al final que sumemos, porque es una realidad que tenemos que enfrentar como país. He escuchado cuestionamientos sobre la forma en que los medios abordan esto. Y claro que hay enfoques y formas que suelen causar ruido, y los medios de comunicación responsables lo que tenemos que hacer es recibir las críticas, evaluar cómo abordamos, pero aprender. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? ¿Qué tenemos que hacer? Las autoridades, mi pregunta es, ¿están abordando a tiempo cómo una niña, cómo responder a una niña que nadie se da cuenta que está embarazada? No se dio cuenta su mamá, no se estaba con la abuela o con el tío o quien sea, y no hablo de este caso en per se. ¿Cuántos casos más hay que en la familia nadie se da cuenta o se dan cuenta muy tarde? ¿Cómo enfrentar centros de salud que están detectando casos y no alertan que en esa región algo está pasando? O sea, ¿qué hacemos? Desde las instituciones que captan los casos hasta los medios de comunicación que de alguna manera nos convertimos no solamente en difusores de una noticia, sino también en herramientas para poder educar a nuestra población. Por supuesto, Castalia. Yo creo realmente que los medios de comunicación tienen un rol fundamental, un rol muy importante, y que una responsabilidad que tienen las empresas de educación es educar a todos sus reporteros, a sus reporteros gráficos, a todas las personas que emiten palabra, y darse cuenta de que la palabra y la voz tienen una gran fortaleza en nuestro medio y que ellos tienen una herramienta de educación. Realmente los medios de educación tienen la capacidad de hacer educación o incluso de desinformar también. Y también tienen la capacidad de alertar. Yo creo que es muy importante que sepamos todas estas cosas con claridad, que no los abordemos con tapujos innecesarios. Esto tiene mucha crudeza, pero la crudeza mayor es la que viven nuestras niñas y niños. El problema del embarazo adolescente, del embarazo temprano. Y yo quiero aquí hacer una aclaración porque con mucha frecuencia oigo embarazo adolescente no deseado. Yo quiero abogar por la eliminación del embarazo adolescente, punto. Porque a mí que un adolescente... Ninguno nunca es deseado. Nunca, o sea, a veces puede ser deseado entre los 17, entre los 15, puede ser deseado, Sabrina. Yo me he encontrado con adolescentes entre 15 y 17 años que están felices de estar embarazadas, pero eso refleja un problema. Eso está reflejando realmente una situación de que la sociedad no le está dando otra cosa. ¿Qué puede estar pasando en una niña para que su meta a los 15, 16 y 18 años, cuando debe ser la educación y su futuro y su proyecto de vida, sea estar embarazada? Porque cuando una niña está embarazada, a veces en comunidades pequeñas, tiene una importancia para la comunidad que no tenía antes. Pero no, tenemos que luchar por eso, tenemos que luchar porque todas las niñas de este país tengan un proyecto de vida y sepan que su vida también puede tener un embarazo, ¿cómo no? En el momento que lo quieran, que lo deseen y que estén preparadas
física y social y económicamente para poder hacerlo. Pero efectivamente es un proceso de educación. El embarazo adolescente nos está golpeando muy fuerte. Afecta a las niñas en primer lugar, pero afecta a la sociedad en su conjunto. Porque una criatura que tiene 8 o 9 años de educación, que sale embarazada y que abandona el sistema escolar, la experiencia nos indica que aproximadamente en un 40% no retorna al sistema de educación formal, aunque las leyes así lo promuevan, pero el propio sistema la termina expulsando del sistema escolar. Entonces hay que evitar el embarazo con información, con acceso a servicios temprano, con presencia del Estado. Y además es muy preocupante porque siempre el embarazo escolar ha sido una de las primeras causas de deserción escolar. Y hay un último dato que yo he revisado que es muy, muy preocupante, que la deserción escolar de las niñas en Panamá aumentó al 46% versus el 29% de los varones. Esto es muy, muy, muy grave. O sea, nosotros tenemos que realmente hacer una acción de urgencia. Y así como para muchas cosas nosotros hacemos llamado a la tolerancia, aquí hay que hacerle a la sociedad y a los medios un llamado a la intolerancia. Esta violación tan flagrante de los derechos de las niñas, sobre todo, realmente tiene que pararse. Y la sociedad tiene que mostrar su intolerancia total a esto. La niña nunca es la culpable. La adolescente es culpable de su circunstancia. Siempre, toda la sociedad tenemos responsabilidad. Ahora que dices, la niña nunca es la culpable, es increíble en el año 2022 encontrarse con tanta gente que ante una noticia como esta y ante muchas otras noticias, porque creo que esta de 8 años era bien difícil poner la culpa sobre la víctima. Claro. Pero usualmente te encuentras un sector de la sociedad diciendo, seguramente ella lo provocó, ella lo quería, era muy precoz. ¿Cómo lograr que este tipo de afirmaciones y planteamientos se dejen de dar? Yo comprendo que uno no puede decirle a alguien más cómo opina, y sobre todo a grupos conservadores que consideran que esto debe ser un asunto solamente de las familias y las iglesias, pero a mí me resulta no solamente atrevido, sino incluso violento que alguien ponga la responsabilidad sobre la víctima y no sobre el victimario. ¿Cómo lograr que eso se comprenda? Que aún una adolescente de 16 años, aunque se arregle, aunque se sienta mujer, no tiene la capacidad de decidir si quiere tener un hijo a esa edad. Bueno, es que es así, es exactamente como tú lo planteas, Sabrina. Pero realmente no es un tema de opinión. Yo no diría que aquí yo tendría que respetar la opinión de un grupo porque el grupo piensa esto. No, es un tema de leyes, es un tema de cómo tienen que ser las cosas en este país y cómo están reguladas en este país. El Estado es el principal garante de la seguridad de los niños y el Estado no puede abandonar esa obligación. Y eso lo debe hacer incluso en contra de sus familias. ¿Qué más quisiéramos? Que cada niño y cada niña de este país creciera en un hogar de una familia que le brindara amor y protección. Ese es el ideal. Pero la realidad, y lo vemos con esta criatura, es que muchas veces en el seno de esa familia las niñas y los niños viven sus peores infiernos. Entonces ahí es donde el Estado tiene que entrar e intervenir. Pero si el Estado no tiene presencia, si el Estado no tiene cercanía con las comunidades y con estas situaciones que se dan, es muy difícil que esa protección del Estado opere a tiempo. El Estado es el garante y el que tiene la obligación de proteger a todos nuestros niños y niñas y garantizar el ejercicio de sus derechos. Leonor, tú hablabas del abandono, de la deserción escolar. Hoy veíamos un informe de la UNICEF que más de 100.000 adolescentes, jóvenes, niños están en edad escolar, están fuera del sistema. O sea, todo esto es tierra fértil
para el maltrato del niño, ¿no? O generalmente Totalmente. el maltrato del niño es lo que provoca que abandonen el sistema educativo. Y estoy segura que si desglosamos esas cifras, de acuerdo a las cifras que yo consulté, son más niñas que niños las que han desertado. Y a veces, es más, las cifras de los mal llamados ninis en Panamá son más niñas que niños, son más adolescentes mujeres que adolescentes hombres. Y realmente la gran mayoría de estas criaturas no es que estén en su casa mirando el techo o mirando televisión, no, son niñas que están en funciones de cuidado en la casa, atendiendo o la casa o los enfermos o los hermanitos más pequeños y por supuesto víctimas o susceptibles de ser víctimas de cualquiera de estas situaciones de abuso. La no escolaridad, sin duda, en todo el mundo, y Panamá no es ninguna excepción, es una de las causas más frecuentes y más graves para los abusos infantiles y para los embarazos tempranos. Castalia Pascual tiene comentarios de nuestros radioescuchas y televidentes. Sí, dice, cuando mi hijo estuvo en sexto grado, una compañera era abusada por su tío. La maestra presentó la denuncia contra el tío, pero no hubo investigación, ni al tío ni a la madre. La que quedó subiendo y bajando escaleras fue la maestra que denunció el hecho. Eso ocurre en el sistema, no sé qué tan frecuente sea. Y dice esta persona, razón por la cual mucha gente todavía prefiere no inmiscuirse, no meterse. Pero la norma sí indica y obliga a los maestros, Leonor, a denunciar. A los maestros y al personal de salud, eso está claro. Entonces, sí, yo sé, ¿no?, que estos casos se dan. Yo sé que estos casos se dan y afortunadamente en Panamá todavía no tenemos una sociedad tan violenta. En Guatemala, que es una sociedad mucho más violenta, estos casos a veces se dirimían con agresiones, los médicos temían por su vida cuando hacían la denuncia, pero efectivamente hay que hacerlo, es obligatorio. El que haya también al principio fue muy difícil y todavía lo sigue siendo, que las instalaciones de salud denuncien los casos de violencia de género, pero es obligatorio hacerlo. Entonces hay que seguir insistiendo por el cumplimiento de esa norma de una manera a lo mejor más activa, buscar una forma más activa de detectar, que el Ministerio Público regularmente vaya a los centros de salud a ver cuántas menores se están atendiendo por una situación vinculada al embarazo y abrir investigaciones de oficio en este caso. Nuevamente, como en tantos muchos otros temas en nuestro país, mientras hay impunidad en estos casos, estos abusadores y estos agresores van a pensar que ellos pueden hacer uso de una niña cuando quieran y como quieran, porque no tienen ninguna consecuencia. Y sobre todo que una criatura de 8 años ni siquiera, y hay casos más pequeños. Hace poco hemos visto casos de violaciones de bebés que ni siquiera tienen la posibilidad de la voz o de la palabra para poder decir algo. Pero esto es un tema muy grave y yo quisiera que esta tragedia, porque es una tragedia en la vida de esta criatura, sirviera para que como sociedad nos estremezcamos y nos demos cuenta de que no podemos seguir mirando para otro lado. Nadie. Hay problemas muy graves en nuestra sociedad y todos somos un poquito responsables. Y la educación sexual es la clave, porque ahorita empiezan a salir los dedos acusadores. Los culpables es una son de las los gobiernos fundamentales. Los medios son los culpables por sus programaciones. El gobierno que no le da suficiente dinero a las instituciones para proteger o sea, empiezan en las acusaciones, pero nos quedamos siempre en el debate y seguimos con los mismos problemas. Y entender que todo el mundo tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad. Si el principal escenario de agresión es la familia. Así es. Pero definitivamente educación sexual es la clave y no hay ninguna justificación para que Panamá no tenga en este momento educación sexual en su sistema público de salud, de educación, quiero decir. Hay unas guías de educación sexual, pero yo no conozco suficiente de las mismas para opinar sobre ellas. No sé si Leonor las conoce. Hay opiniones encontradas sobre el contenido de las mismas. Sí. Bueno, pero está puesto... Sí, no las conozco a profundidad. Me preocupa algunos puntos que he leído que no son suficientemente claras
sobre el tema del embarazo, se habla de las relaciones socioafectivas, que son importantes, por supuesto, pero hay que hablar con mucha claridad, porque estos hechos son descarnados. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay que hablar con claridad. Los niños comprenden cuando es un lenguaje adecuado a su edad, cuando es oportuno. Los niños entienden, las niñas aprenden a protegerse. Entonces, sí, la educación no es la única clave, la educación integral en sexualidad sin duda es una de las claves más importantes y es absolutamente urgente. Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social. Gracias, Leonor, por estar con nosotros. Un análisis y una reflexión muy interesante del papel que debe jugar la sociedad en protección de los niños y poner un alto a estos tratos crueles y maltratos de la niñez para niños. Gracias, Axel, Gracias, Sabrina, Leonor. Gracias por todo. Castalia. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias.